Y a las 7:12 de la mañana tenemos un enlace telefónico con el doctor Jorge Abel Salinas, médico pediatra, intensivista, exministro de Salud en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a hablar con él de dos temas importantes: el sinceramiento de cifras y las casi 4.000 muertes que se han sumado a las ya contabilizadas por causa de COVID-19. ¿Cómo está, Jorge Abel? Que siempre un gusto conversar contigo. ¿Cómo estás? Jorge Abel, buenos días. Al contrario, muy buenos días, Pati y Ricardo. Y ciertamente estamos en un momento difícil. Tenemos una alta tasa de contagios, una alta tasa de pérdidas humanas. Tenemos camas de UCI copadas. De hecho, hay muchos fallecidos. En estos días, día de ayer, hubo 225 fallecidos, es el nivel más alto, de inclusive ya personas no solamente en UCI, sino que no pudieron ingresar a UCI porque no había disponibilidad de cama. Sin embargo, yo, Pati, permítanme, Ricardo, saludar algo interesante. Si bien es cierto, la ministra Macetti viene sincerando las cifras, y esto es algo muy profesional, que nos puede ayudar a hacer lecturas mejores. También es cierto que la designación del doctor Suárez Ognio como viceministro de Salud Pública refuerza este trabajo y ese equipo. Y quiero decir esto porque es importante identificar al doctor Suárez Ognio, que es un epidemiólogo de campo que participó directamente en el control del cólera en el Perú en la década de los 90, que ha trabajado en el control de muchas epidemias de brotes, de H1N1, de peste, de sarampión, cuando tuvimos en el 2018 algunos casos, malaria, de manera que es una persona muy experimentada y de hecho ya va reforzando su equipo, y esto va a ser, y lo entendemos así, va a ser muy saludable para este reforzamiento de la lucha en la contención de la pandemia. Jorge Abel, ¿identificas alguna de las nuevas medidas del gobierno como acertadas, o en todo caso hacia dónde deberíamos dirigir las políticas de salud públicas, teniendo en cuenta lo que acaba de anunciar el gobierno? Así es. En realidad, la primera etapa ha sido el sinceramiento, que debe continuar, la transparencia de las cifras, pero hay que hacer correcciones. Hay que hacer correcciones de lo que lamentablemente, y aquí no es desconocer el esfuerzo anterior, pero que evidentemente no hubo los resultados que quisiéramos, que todos esperábamos y todos los peruanos alentábamos, y por lo tanto hay que hacer correcciones. Hoy por hoy tenemos que tener claro que lo que debemos buscar es cercar el virus por un tema territorial, no por un tema exactamente de día o de horas. Fíjense, si bien es cierto, se ha declarado la inmovilidad de los días domingos por el tema familiar, también es cierto que, conociendo la idiosincrasia del peruano, lo más probable es que las reuniones ya no sean los domingos, sino que sean los sábados, y además lo vemos todos los días, y además vamos a ver el sábado con mucha congestión, mucha gente desesperada, comprando en la tarde en los mercados, supermercados, fomentando la aglomeración, precisamente porque no van a salir las siguientes horas. Y el tema no va por ahí. El virus no reconoce las horas, y tampoco reconoce, como alguna vez dijimos, un día hombres, otro día mujeres. No es por ahí. El tema es territorial, y nosotros ya tenemos la capacidad de saber por dónde está circulando más el virus. Ya anunció el viceministro que vamos a dar ahora sí énfasis a las pruebas diagnósticas, que son las pruebas moleculares, que nos van a permitir localizar el virus en una localidad, en un distrito, en una manzana, en una provincia, y ahí es donde vamos a tener que hacer el cerco epidemiológico. Ahí podemos hacer la cuarentena focalizada, ahí podemos cercar a las personas con una intervención multisectorial, Fuerzas Armadas, policiales, salud, gobiernos locales, sociedad, comunidad organizada. Ahí tenemos que llevarles víveres, alimentos por 14 días a las personas que no van a poder circular, y agua, inclusive los podemos registrar para entregarles el bono si es necesario luego, pero esa es la medida: pruebas moleculares, cerco epidemiológico, acción multisectorial, los centros de aislamiento temporal para detectar precozmente la enfermedad, tratarla, evitar la propagación y evitar la ida al hospital. Y hay otro tema que tiene que ver con el grupo en general, de lo que muy bien decía Pati, que era el tema de las reuniones familiares, que requieren
un mensaje comunicacional diferente, dirigido por cada grupo social diferente. No es un solo mensaje, y aquí yo siempre con respeto, no se trata de dar informes ya no diarios, 2 o 3 veces por semana desde el Palacio de Gobierno. Se trata de elaborar mensajes activos que signifiquen cómo el ciudadano, dependiendo de su localidad, dependiendo de su grupo social, cómo entiende el mensaje para cuidarse y protegerse, para evitar contagiarse y contagiar a otros. De manera que esto significa cambios radicales en la estrategia que se venía desarrollando. Vamos a ir a una pausa, Jorge Abel, porque tenemos algunas preguntas más, sobre todo qué pasa con los niños, que se ha dado una cifra bastante escatológica, el 75, se ha crecido la infección en 75% de niños se han contagiado con respecto a las mediciones anteriores. ¿De dónde sale una cifra como esa? Pausa, regresamos. 7:20 de la mañana, de acuerdo con las cifras del MINSAS, 17 niños han fallecido por COVID, se han contagiado 75% de niños más que en las últimas mediciones, lo cual, por cierto, resulta bastante predecible, porque si tenías a los niños metidos en casa y de pronto empiezan a salir, lo más probable es que, como están expuestos al virus, se contagien. Lo cierto es que, dado los números de niños fallecidos, está claro que es una población que probablemente se esté inmunizando en lugar de estarse, vamos a decirlo con todas sus letras, muriendo. Una de las medidas, Jorge Abel, más de mayor impacto psicológico, creo, es que los niños no vuelven a salir, que solo salen 15 minutos. Para los niños había sido sumamente importante poder otra vez salir a la calle. Niños y adolescentes hasta los 14 años se quedan en casa. ¿Cuál es la lógica de una medida como esta, no? Sí, exactamente, Fati. En realidad es cierto, hay que tener claro que los niños, la mayoría de ellos, si el 80% de la población en general hace síntomas leves o no son percibidos, el 99% de los casos de los niños son asintomáticos, no tienen síntomas y no progresan a enfermedad grave. Es cierto que tenemos más casos, pero también es cierto que esto puede verse por varias razones y ahí habría que preparar un mensaje, pero también es cierto que ahora tomamos más pruebas a los niños porque como han salido más, han podido ir a sus controles, han podido ir a sus médicos, claro. Y por lo tanto, habiendo detectado un familiar en la casa, se han tomado las pruebas, cuando en realidad si hay un contacto en la casa, lo más probable es que ya todos se hayan contagiado y a veces no es necesario hacer pruebas. Eso puede indicar el aumento de detección de casos, aunque no necesariamente haya más niños contagiados. Y aquí es clave lo que tú dices, Pati. No podemos privar al niño de ciertas actividades, pero siempre y cuando el mensaje sea claro. Los papás, mamás, tienen que saber que si salen a un ambiente abierto, un parque, por ejemplo, pero no para encontrarse con más familiares ni con más niños, sino para que el niño se distraiga, el riesgo no se incrementa. Para nada, el aire libre jamás va a favorecer el contagio. Lo que debemos evitar es la visita al abuelito, al tío, a la familia, a que juegue con sus amiguitos. Eso sí tenemos que evitarlo, porque los niños se pueden contagiar fácilmente, ser asintomáticos y, como ya sabemos, contagiar a alguien vulnerable en la casa. Y tal vez el mensaje debiera ser: tratemos de separar niños de ancianos, ¿no es cierto? Esa sería la solución más eficiente en estos momentos. Y es verdad que una vez que se abrió la cuarentena, mucha gente de manera irresponsable llevó al nieto a ver al abuelo, y esa es la peor decisión. Pero, por ejemplo, el domingo había muchos padres con sus hijitos, con su mascarilla, en la playa volando cometa. Y yo pensaba, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Eso psicológicamente ayuda a toda la familia y a que los niños estén más sanos, ¿no? Así es, de manera que ahí el riesgo, la verdad, que no se incrementa. Y más bien el niño se disipa y la familia en general está más tranquila, menos ansiosa. Creo que lo que pasa es que hay que hacer los mensajes claros para que la gente lo entienda, qué es lo que debe hacer, cómo debería salir. No creo que se trate de prohibir la salida, así como que tampoco creo que se trate de poner multas a quien salga. Siempre habrá un peruano desobediente que no entiende, pero lo que pasa es que también tenemos que asumir alguna responsabilidad. Hemos sido claros en explicarle, hemos llegado a su imaginación, a su cerebro realmente, para entender el problema y adoptar conductas sociales seguras, preventivas. Entonces
Ahí tenemos que trabajar un poco más. Eso se llama comunicación de riesgo y es una herramienta fundamental en el control de las epidemias. Y efectivamente hay que tomar las medidas precisas y adecuadas, porque el problema cuando se toma la medida equivocada es que, bueno, ya los niños no salen, en fin, son unas semanas. Pero entonces, ¿cuáles medidas estamos dejando de tomar que sí serían efectivas para el control de la COVID? Muy bien, Jorge Abel, gracias. Importante siempre tus declaraciones. Hay que explicarles a los niñitos que es solo por unas semanas, ¿no es cierto? Porque en realidad la angustia que les ha dado ha sido muy triste, ¿no? Sí, sí. No, y les cuento el mal humor de mi hijo que tiene 12 cuando le dije que ya no podía salir a la calle. Seguro. Claro que Okay, sí. Un saludo para todos. 7:25. Buen día, Jorge Abel.